Hola a todos amigos, estimados oyentes. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta mañana para juntos poder dar lectura a la devoción de este día, 2 de marzo. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Algunas versiones dicen a Esaú odié, pero odiar, como está escrito en este versículo, se refiere precisamente a desestimar, a dejar por un lado. Para entender lo que Pablo está hablando aquí, deberíamos de ir a leer lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19 hasta el 34. Aquí se nos relata el nacimiento de dos jovencitos y estos muchachos, dice la Biblia, que eran gemelos. Es curioso, pero los gemelos son diferentes a los mellizos. Por ejemplo, los gemelos siempre son del mismo sexo. En este caso, eran dos hermanos, Esaú y Jacob. En cambio, los mellizos pueden ser de diferentes sexos. Y aunque sean diferentes los mellizos cuando nacen, si son diferentes físicamente, siempre comparten el 100% de los genes, es decir, el mismo ADN. No así los mellizos, que comparten el 50% de los genes, es decir, la mitad del ADN. También los gemelos tienen el mismo tipo de sangre. En cambio, los mellizos pueda que no lo tengan o lo puedan tener. Los gemelos se les conoce como gemelos idénticos, univitelinos o monocigotos. A los mellizos se les conoce como gemelos fraternos, bivitelinos o dicigóticos. Es interesante porque estos jovencitos físicamente eran bien diferentes, pero a medida vayamos ahondando en la historia nos daremos cuenta que en la palabra de Dios nos dice cómo eran las características de estos jovencitos. Una cosa importante es que cuando Abraham fue escogido por Dios y escuchó la voz de Dios e hicieron un pacto, le nació un hijo llamado Isaac. Él iba a seguir la línea para que la promesa del cumplimiento del Mesías viniera a la existencia en esta tierra. Entonces a Isaac le nacieron dos hijos, que son de los que estamos hablando, Esaú y Jacob. Pero en este tiempo patriarcal de nuestros patriarcas, la sucesión de la primogenitura, de los derechos de la bendición espiritual y de riquezas venían dados por el primero que nacía. Entonces el primero que nació se llamaba Esaú y el otro, aunque nacieron juntos, el otro venía tomado del piecito del primer hermano. El que segundo, el menor, era Jacob. La primogenitura era la sucesión en el trono. Era una dignidad o derecho de primogenitura. Sucesión por orden de nacimiento. ¿Qué importancia tenía la primogenitura en la Biblia? Abarcaba la herencia de las riquezas terrenales y también la preeminencia espiritual. El que recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el redentor del mundo. Vamos a escuchar un poco acerca de las características que estos jóvenes tenían. Esaú era el mayor, tenía el derecho, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa, espiritual. Para él era una restricción, era desagradable y hasta odiosa. Inclinado a la complacencia propia, amaba hacer su gusto. La obediencia a la santa ley dada por Dios era considerada como un yugo servil para él. El poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad de él. Dice la Biblia que Esaú era cazador. En cambio, Jacob era un pastor de ovejas. Le gustaba la agricultura, estar ahí más cerca, más de familia, más de hogar, como diríamos hoy en día. Pero Jacob había escuchado a su madre que cuando ellos iban a nacer, por voluntad divina, el ángel le había dicho de que iba a ser al contrario su nacimiento, que el mayor iba a servir al menor y que el menor Jacob, iba a ser señor de su hermano mayor.
Jacob, en diferente manera, él deseaba la primogenitura. No era la riqueza del padre lo que le animaba. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios, como su abuelo Abraham, como su padre Isaac. Ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia. Ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido. Heredar las posesiones inmortales que éstas contenían, las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentan un contraste sorprendente, tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel cuando ellos iban a nacer, cuando él contestó la oración de Rebeca y de Isaac, porque Rebeca era estéril, y Dios le había dicho de que ellos iban a continuar la línea porque por allí iba a venir el cumplimiento de la promesa. A Abraham se le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de su simiente, de ahí iba a venir el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Cuando Dios contesta la oración de Rebeca y de Isaac, les anuncia que tendrían 2 hijos y les reveló su historia futura, diciéndoles que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro y que el menor tendría la preeminencia. Bíblicamente aquí la expresión de odio significa elección. Por ejemplo, en Lucas 14:26 y en el libro de Mateo 10:37, Jesús dice que el que no deje padre y madre por amor de él no es digno. ¿Quiere decir entonces que nosotros, por ser cristianos, vamos a abandonar a nuestra familia, a nuestros seres queridos? No, significa, aquí odio significa elección. ¿A quién elijo? ¿Elijo seguir a Jesucristo? No quiere decir que yo voy a tener sentimientos de rencilla, de maltrato hacia mis seres queridos. No, eso no significa lo que está diciendo acá la palabra de odio. Cuando Dios eligió a Israel como pueblo, lo hizo a fin de usarlo como canal de bendiciones para las demás naciones. Nadie queda al margen de las oportunidades de salvación, pero Dios escoge los instrumentos para hacerlo. Antes fue Israel, mientras cumplió su propósito con Dios. Ahora ya no es el pueblo de Israel, el país de Israel. Hoy es la iglesia. Hoy eres tú, amado hermano en la fe, el que Dios ha escogido para que seas un canal de bendición y de luz hacia los que te rodean, allí en tu trabajo, en tu comunidad, en tu barrio. Así que tú también, querido que me escuchas, estás llamado a ser parte del pueblo elegido por Dios. Jacob, por ejemplo, de ahí descendieron las 12 tribus que constituyeron la nación de Israel. Pero también de Esaú surgió otra nación grande, se llamaba Edom. Ellos estaban ubicados, actualmente ubicaríamos a Edom en la parte de Jordania y de Israel. Ellos vivían en lugares montañosos, tendientes al Mar Negro, actualmente, exactamente donde está ubicado ahora. Y según los arqueólogos, han investigado acerca de la abundancia de minas de cobre en ese lugar. Así de que Edom significa rojo y es más que todo por el tipo de ambiente y paisajístico con colores rojizos y de la textura, estructura de la tierra. Hoy ten la seguridad, querido escucha, que puedes sentirte amado y elegido por Dios, confiado, fuerte para encarar cada día las situaciones que se te vienen a tu día, porque aquel que tiene el universo en sus manos puede tener también tu vida. En Oseas 2:23 y 1:10 dice: llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la que no era amada la llamaré amada, y en lugar
donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios ha prometido, querido, que también en esta generación Dios va a tener un pueblo, un remanente escogido. Y lo va a tener, no porque seamos mejores, sino por pura misericordia, como dice Romanos 11:9, elegidos por gracia. El corazón se endurece doblemente, porque cuando nosotros elegimos rechazar las oportunidades recibidas para la obra del Espíritu Santo, en cada oportunidad de salvación rechazada, se endurece aún más el corazón. Y esto lo hace responsable de su elección. Por ejemplo, el caso de Faraón. Cada vez que Moisés se le presentaba y le decía, Dios dice, el gran yo soy, que dejes ir a mi pueblo para que venga y me dé adoración, cada vez se endurecía más y más y más el corazón de Faraón y se obstinaba tanto que él mismo eligió su propia perdición. ¿Cuántos cristianos hoy en día, amado en la fe que me escuchas, por el insensato placer y mal llamado libertad, vendemos nuestros derechos de una herencia pura e inmaculada, eterna, que Dios nos ha prometido por un plato de lentejas, decimos? Pero en el original, la traducción dice un plato de potaje rojo. Así que, ¿cuántos de nosotros, nuestros derechos a la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente, los cedemos por cualquier complacencia? Dios te invita, querido hermano en la fe y amigo, a que vengas y formes parte de este pueblo elegido y especialmente del remanente que Dios tiene en esta tierra. Porque al final del tiempo, Dios tendrá un puñado de gente que van a estar deseosos de hacer su voluntad, así como Jacob, que deseaba totalmente poder tener comunión con Dios, ser él el que dirigiera espiritualmente a su descendencia. Dios quiere también que nosotros tengamos ese afán, ese entusiasmo por las cosas espirituales y que las podamos poner en práctica. Salmo 25, 4, 5 y 9 dice, Señor, muéstranos tu camino, guíanos por tus sendas, guíame porque en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Josué 24, 15 dice, y si mal os parece elegir, decidamos a quién vamos a servir. Si a Dios, el creador del universo, el que te ama, el que dio su vida, dio todo por ti, el que te ha rescatado, o si vamos a servir a los Baales, a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea tu decisión hoy en día, querido hermano y amigo que me escuchas. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe escoger. Si tú temes a Dios, si el Espíritu Santo te aborda a tu mente, te llama a tu corazón tiernamente, no le desprecies, amigo. Y tú, hermano, sigamos perseverando en la fe, porque el hombre que teme al Señor, Dios le instruye y le indica el camino que debe de seguir. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros y que aprovechemos que aunque no nacimos en el antaño para que tuviéramos el linaje judío, pero somos criaturas creadas por el Señor y rescatadas por Él. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para una vida eterna, para una vida de abundancia. Así que el Señor nos bendiga poderosamente en este día y salgamos en este día con la seguridad que tú eres un hijo y una hija de Dios, escogido por el Señor con un plan infinito de amor para salvación eterna. Si Dios quiere, nos encontramos el día de mañana. Amén.